Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Íñigo Alberdi Páramo, soy residente aquí de tercer año en el Hospital Clínico San Carlos y mi objetivo es contaros en los 10 minutos de charla un poco lo que es la psiquiatría, sobre todo para esa gente que cuando rotó o cuando se planteó la posibilidad de hacer en psiquiatría tenía dudas, ¿no? Porque psiquiatría dentro de la medicina muchas veces está como apartada, es esa especialidad más rara, que la gente a veces no sabe ni lo que hacemos ni lo que dejamos de hacer. Pero sí que hay gente que le parece interesante, pero que tiene una serie de miedos más o menos fundamentados y que alguna vez se lo ha planteado. Pues un poco el objetivo de la charla es para esas personas. Mi especialidad en una palabra. Definir psiquiatría en una palabra es bastante complicado. Otros años, ponentes de otros años, pues habían utilizado lo intangible, intrigante, humanismo. Yo me quedo con el término biopsicosocial, porque describe bastante bien la manera de abordar que tenemos al paciente psiquiátrico y la enfermedad mental. Por una parte la parte más biológica, la parte más cercana a la medicina, por otro lado la parte más psicológica y la perspectiva social que aquí en comparación con otras especialidades médicas adquiere mayor importancia. Como puntos positivos, en esto yo creo que coincidimos con la mayoría de las especialidades clínicas. Ese es el paciente, nuestro paciente, el paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico es interesarse por sus conflictos, por cómo percibe la realidad, la enfermedad mental, te acercas a ella con la entrevista psiquiátrica, que también es un mundo, y es muy importante la relación médico-paciente. El paciente psiquiátrico es lo más gratificante que tiene nuestra profesión. La enfermedad mental, hay enfermedades mentales que se curan, y la mayoría de enfermedades mentales mejoran y mejoran mucho. Porque hay un dicho que la gente dice, no, en psiquiatría ven enfermedades crónicas que no mejoran. Mejoran y bastante, sobre todo a nivel funcional, en comparación con otras especialidades que tienen patologías crónicas, como puede ser, por ejemplo, endocrino, interna, etc. Hay un amplio cambio de formación y de investigación. Dentro de la psiquiatría puedes dedicarte a facetas muy distintas, desde la psicoterapia, psiquiatría infantil, psiquiatría legal, todas ellas, muchas a veces que no tienen nada que ver. Esta cada vez me parece más importante, que es la calidad de vida. Uno cuando, ahora en el punto en el que estáis, ¿no? Que acabáis de hacer el MIR, acabáis de hacer 6 años de carrera, incluso alguna vez repetido algún año, habrá hecho varias veces el MIR, dice, bueno, llego a este punto, llevo tantos años, y valorar la calidad de vida, yo lo que quiero es dedicarme a algo que me guste, o en lo que me veía, o que llevo tiempo pensando. Pero a medida que pasa el tiempo, a esto nos vamos a dedicar muchos años, y a medida que pasa el tiempo, bueno, yo solo llevo 3 años, pero bueno, valorar la calidad de vida me parece importante, y en psiquiatría hay mucha calidad de vida en comparación con otras especialidades. Por ejemplo, decía el ponente anterior, el doctor Corrales, que en cirugía pues alguna vez se tiene que quedar hasta las 7, incluso de madrugada. A ver, no sé si habrá algún caso, pero yo no conozco ningún psiquiatra que se haya quedado de madrugada a ver pacientes, o sea, normalmente cumplimos bien los horarios, no somos muy esclavos de las dependencias hospitalarias. Hay salidas laborales. Ahora mismo la medicina no está en el mejor punto, ya no es como a principios de siglo, que se creaban hospitales, facultades y había mucho trabajo, eso decían. Ahora en general medicina no es que haya mucho trabajo, pero la psiquiatría, en comparación con otras especialidades, hay bastante trabajo, tanto en el circuito privado como público. En psiquiatría se trabaja en equipo, que esto podría ser un punto negativo. Trabajamos mano a mano con los psicólogos, mano a mano con el personal de enfermería, trabajadores sociales. Y como decía antes, a la hora de hablar del paciente psiquiátrico es una especialidad muy agradecida. Como puntos negativos, uno de los principales es la subjetividad y las pocas certezas que tenemos. Vivimos en un mundo nosotros de incertidumbre constante, no tenemos nada tangible, y hay gente que quizás a esto le choca cuando empieza en la especialidad, gente que tiene igual la cabeza más estructurada, forma de algoritmos, estilo más los neurólogos o otras especialidades. La psiquiatría le cuesta más en ese sentido. Es una especialidad clínica, por supuesto es medicina, pero nos alejamos del modelo de pedir muchas pruebas complementarias, fonendo, etc. Nosotros pedimos pruebas, pero más por descartar patología orgánica o para otra serie de cosas. Entonces una medicina es un poco distinta, y hasta hay gente que le cuesta ese duelo de dejar de ser médico, que no dejas de ser médico, pero bueno, la perspectiva más hipocrática del término. Luego, en psiquiatría existe una cosa que no existe en ninguna otra especialidad, creo, que es que hay una antipsiquiatría, no hay una anticirugía general, una antiginecología. Esto no me voy a parar porque tenemos solo 10 minutos, pero esto a veces es un poco latoso y a veces tienes como que hiperjustificar tus actos médicos habituales.
Y luego hay estigma, mucho estigma. Hay estigma, por supuesto, la sociedad, por supuesto, prensa, etcétera. Pero hay estigma en el propio hospital. Hay estigma desde que el paciente llega a la sala de agudos y se le coloca en un sitio determinado. Hay estigma en el momento de que se tría un paciente psiquiátrico y por ser psiquiátrico parece que protege de cualquier patología médica. Y luego hay estigma con los psiquiatras. O sea, muchas veces muchos de nuestros compañeros nos califican como algo así como esotérico, como si fuésemos una especie de magos que nos interconsultan o nos preguntan por cosas muy random, que a veces es gracioso, pero hay veces que, claro, repercute en el paciente y es un poco, yo diría que es el punto negativo principal. Luego esto sí que lo hablamos. Habilidades que ayudan, bueno, un poco lo típico, capacidad para relaciones personales, empatía, actitud abierta e integradora. Y yo destacaría, esto siempre lo dice un adjunto de aquí, del servicio, el doctor Pelat, saber escuchar, que parece de perogrullo, que siempre se nos enseña, pues se nos enseña en entrevistas, se nos enseña psicopatologías, se nos enseñan distintas cosas a los psiquiatras, pero no se nos enseña a escuchar y es fundamental en la vida, pero en psiquiatría es fundamental. Ya no tenemos herramientas diagnósticas, no tenemos, en el día a día no usamos entrevistas estructuradas, lo que tenemos es cómo escuchamos y cómo empatizamos con el paciente. Ayuda, por supuesto, a intereses más allá de la medicina. La psiquiatría es como la especialidad médica más humanista, yo creo. Entonces, intereses en filosofía, derecho, sociología, etcétera, que no te tienen por qué gustar todas, evidentemente, pero esto ayuda a la hora de la práctica clínica habitual. Las rotaciones. Os traigo un poco lo que viene en el BOE. Esto cambia, o sea, en casi todos los hospitales se rota en esto, pero cambia tanto la duración como en qué año rotas en cada una de las especialidades. Esto, ahora mismo, si cogéis psiquiatría, esto es el plan que está vigente. Ahora se acaba de aprobar el Real Decreto por el que se va a iniciar la especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente, y esto va a cambiar un poco, lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien cuándo se va a implementar en los distintos servicios. Entonces, esto muy resumido, psiquiatría va a pasar de ser en vez de 4 años a 5 años, con 2 años en común y 3 años específicos, una rama de psiquiatría del adulto y una rama de psiquiatría de niño y de adolescente. Pero ahora lo que tenemos son estas rotaciones. Y R4 es un poco el año puzzle en el que elegimos nuestras rotaciones específicas y la rotación, a veces si tienes unidades específicas en tu hospital rotas allí, y las rotaciones externas, que en general en psiquiatría dan bastantes facilidades. Fundamentos para elegir un hospital. Yo cuando vine aquí a preguntar, hablé con que el que ahora es R4, era R1 por entonces, el doctor Niel, y él me decía que lo de preguntar un hospital, que está bien, porque hay que hacerlo, y parece un poco que las academias te obligan, pero en psiquiatría, la psiquiatría es muy autodidacta y psiquiatría puedes hacerla bien en cualquiera de los hospitales de España. O sea, la psiquiatría, todo lo de, por ejemplo, antes hablaban en una serie de criterios para elegir cirugía plástica, que la verdad que no lo recuerdo, pero bueno, como un montón de cosas. Preguntar si hacen tal intervención, si el resto hace no sé qué. Aquí sí, ahora os voy a decir un poco lo que yo preguntaría, pero lo fundamental es eso, que es autodidacta y que vais a hacerlo bien si cogéis psiquiatría en cualquier sitio. He hecho la pirámide como la de los cereales, lo más importante lo de abajo hacia arriba lo menos importante. Yo creo que lo más importante a valorar a la hora de elegir psiquiatría es el ambiente, es lo más importante y yo creo que también es lo más difícil. Pero un buen ambiente te va a ayudar a la hora de ir haciendo la residencia, en las cosas buenas y sobre todo en las malas, tener buenos resis mayores, tener buenos coRs. A la hora de elegir un hospital, monográficos quedan muy pocos, pero yo creo que es mejor un hospital general porque la formación va a ser bastante más completa. A la hora de elegir ciudad, quizás Madrid y Barcelona tengan una oferta de cursos, másteres más completa. La docencia, que casi todos los hospitales tienen docencia, pero es importante que esa docencia no sea dada solo por los resis para los resis, sino que distintos expertos o adjuntos participen y se involucren en ella. Aquí en Madrid, por ejemplo, suelen ser los miércoles el día de docencia. El número de guardias y libranzas, si se hacen guardias de puerta y cuántas se hacen. Librarlas yo creo que es importante, quizás en las cirugías pues pierdas horas de quirófano y cosas de estas, pero en psiquiatría yo creo que es importante librar las guardias. Y en casi todo, de todas maneras, creo que se libran. Supervisión, dependencia versus independencia. Esto es lo de cuánto estás de solo en las guardias, ¿no? Que esto varía también mucho en los hospitales. Y eso no es ni bueno ni mal, eso va un poco también con la persona. Hay gente que aprende mucho más exponiéndose él y luego con una supervisión quizás más light y gente que necesita estar muy apoyado desde el principio.
Esto sí que se puede preguntar y depende mucho de la persona, quizás lo ideal sea un poco un término medio. Salidas laborales, hombre, desde luego si a un sitio, vais a preguntar a un sitio y os dicen que al acabar os van a contratar, esto pasaría a estar debajo de la mesa, sería la razón más importante. Pero yo creo que esto no pasa y en ningún sitio te dicen que te van a contratar al acabar. Si te lo dicen, pues yo lo dudaría. Pero bueno, es importante también preguntarlo. Y luego si hay o no psicoterapia y si hay o no TEC, pero bueno, esto se puede hacer rotaciones externas y se pueden hacer másteres y cursos. El ranking nacional, la verdad que no había visto la ponencia de antes de cirugía general si no hubiese hecho lo mismo y lo hubiese tachado, porque yo creo que tampoco es nada importante lo del ranking. Varía mucho, normalmente suelen estar los hospitales de Madrid y de Barcelona en los primeros puestos, hace unos años estaban más arriba el Ramón y Cajal y el 12 de octubre en Madrid, ahora subió el Clínico, pero tampoco es tan importante. Os cuento un poco el del año pasado, según el número en el que cerró, del Clínico San Carlos destacaría la docencia de los miércoles, el segundo fue el San Pau, que también destaca su programa de docencia, el tercero fue La Paz, que quizás destacaría la psicoterapia, el programa de psicoterapia, cuarto el Gregorio Marañón, que tiene fama el programa de psiquiatría del niño y adolescente, quinto Santiago de Compostela, que el año pasado el primero en coger psiquiatría cogió allí, sexto el Clinic, que tiene un programa de investigación muy puntero, séptimo Alcalá de Henares, octavo Hospital del Mar, Basurto y Galdácano. No he puesto en el ranking dos hospitales que se cogieron con números de top 10, lo que pasa es que como solo tienen una plaza me pareció menos significativo, que serían el Hospital de Nuestra Señora del Valme en Sevilla y el Hospital de Illes Balears en Mallorca, son espases, que fueron con 1.485 y 1.735. La última plaza fue con el 5.708 y la idea que es una especialidad con bastantes plazas y bastante asequible. Entonces, ya por último, 30 segundos, daros las gracias por venir, daros la enhorabuena por haber hecho el MIR. Ahora esta es una época en la que todo el mundo te dice que estás de vacaciones, que qué guay, cuánto tiempo, pero está todo el mundo, mayor o menor medida, con el run ese que tengo tal número, dónde cojo, a qué ciudad me voy. Y eso parece que no, pero se pasa. En el momento que vas al ministerio, coges una plaza y una especialidad, ya dejas de ser ese número y pasas a una vida que yo creo que es una etapa muy bonita de la vida y muy gratificante. Así que nada, bienvenidos y a ver si alguno coge psiquiatría. Muchas gracias.